Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de este programa llamado Legislación Comercial para Dummies. El día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante sobre las empresas unipersonales. Para esto les hemos traído dos invitados que son expertos en el tema y van a estar resolviendo las dudas que los usuarios dejaron a través de las redes sociales. A continuación los dejo con la presentación de ellos. Buenos días, yo soy Juan Camilo Dueña Lozada, experto en Derecho Comercial y estaré resolviendo sus preguntas de una forma clara y sencilla. Buenos días, mi nombre es Sara Guerrero y yo también estaré en este programa el día de hoy ayudando a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Espero que esta información sea útil para cada uno de ustedes y que puedan implementarla en algún momento de su vida. Muchas gracias. A continuación daremos inicio con las preguntas de los usuarios. Hola, hace mucho tengo una empresa que manejo yo sola, pero quisiera saber cuál es la diferencia entre una empresa y una empresa unipersonal. Una empresa unipersonal sea cuando una persona natural o jurídica que realiza actos de comercio destina su patrimonio actual para dar inicio a una actividad diferente sin comprometer su patrimonio personal o total. Esta persona se convierte en el único propietario y la única persona que va a explotar dicha actividad. También va a ser el único inversionista y este tipo de empresa solo requiere un único socio. Como toda empresa, sé que todas tienen responsabilidades. ¿Cuáles serían las de la empresa unipersonal? Bueno, para responder tu pregunta debemos saber que las empresas unipersonales tienen un régimen de responsabilidad. Entonces, como mencionaron anteriormente, el propietario de la empresa destinó una parte de su patrimonio personal para la explotación de la actividad de su empresa. Entonces, ahí esto ya se separa. Entonces, esta responsabilidad se basa en que estos bienes que aportó para la empresa son los únicos que podrán ser perseguidos por terceras personas. Los bienes personales no los pueden tocar. Además de esto, también la ley acogió algo llamado disregard, que es como una protección en caso de fraudes. Entonces, en caso de que haya algún fraude, no solo se verá como el comportamiento del único socio, sino también de pronto administradores o algunas otras personas que hayan podido también facilitar esta acción. Y de esta manera tendrán que responder solidariamente, ya sea en el caso legal o en el caso de que haya una dificultad financiera y que no puedan suplir por medio de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una empresa unipersonal? Con respecto a las ventajas, es interesante porque al ser un único dueño es beneficioso porque él decide si reinvertir las ganancias o las utilidades o dejarlas para beneficio propio. También es beneficioso en la espera en cuanto a los trámites para registrar la empresa de forma legal, ya que al ser el único socio pues se facilita y no es tan complicado en la hora de realizar estos trámites. Este socio solo debe responder por el patrimonio que comprometió a la hora de crear su empresa unipersonal. No tiene que responder por su patrimonio total o patrimonio neto, solo por el patrimonio que decidió destinar para esta actividad comercial. Y las decisiones también las toma el propietario, no tiene que consultarlas con nadie y se ahorra tiempo en asambleas, en reuniones de socios, porque esta persona es el único socio. Respecto a las desventajas, conseguir el capital es bastante complicado porque depende de un único socio. Así que todo depende de los préstamos que éste pueda conseguir o del capital que pueda invertir. Y en caso de que los bienes de la empresa no sean suficientes para pagar las obligaciones, se deberá responder con el patrimonio personal, ya que es la única forma de solventar estos gastos o estas deudas. ¿Cómo se componen los grupos especializados dentro de la empresa unipersonal? El capítulo 4 del Código de Comercio habla sobre los órganos sociales, que vienen siendo a los que tú te refieres como grupos especializados. En el Código de Comercio dicen que son las asambleas o las juntas de socios y también los administradores. En el caso de las empresas unipersonales, el dueño o la persona jurídica que registró la empresa en la Cámara de Comercio viene siendo el único socio, es decir, va a ser también la asamblea, la junta de socios, el administrador. En pocas palabras, este único socio viene siendo el máximo órgano social de esta empresa, porque también va a actuar como representante legal,
como liquidador y, como decía anteriormente, también como administrador, a no ser de que él designe o delegue este cargo a otra persona. Si quisiera formar una empresa unipersonal, ¿cuáles son los requisitos que debo cumplir? Bueno, para poder constituirla se puede hacer mediante documento privado o escritura pública, en los cuales se debe especificar algunas cosas del empresario, del dueño, o incluso de la actividad que se va a realizar en la empresa. Debe tener un nombre, el cual debe estar relacionado con la actividad que va a desarrollarse, y debe estar acompañado con un EU, que significa empresa unipersonal. También debe llevar el tiempo de duración, debe estar especificado cuánto tiempo se va a realizar esta labor, o por cuánto tiempo se va a quedar registrada la empresa. Y si va a ser por tiempo indefinido, también lo debe llevar. También debe llevar el objeto. En el caso de las empresas unipersonales, tienen la ventaja de no tener que ser tan específicos en cuanto a la actividad que van a realizar, lo cual facilita aún más su constitución por el solo hecho de que pueden optar por describir su objeto, o simplemente a limitarse en decir que van a realizar actos de comercio que son lícitos. A continuación, mi colega les contará los siguientes requisitos. Para continuar con los requisitos de la Constitución, voy a hablar sobre los aportes y el capital. En esta instancia, el propietario ya debe tener en claro cuál es el capital que va a destinar para el desarrollo de la actividad de su empresa, y también deberá describir los bienes con los cuales lo pagará. Estos bienes, además, tendrán que ser evaluados correctamente, no pueden evaluarse por un precio mayor, porque el propietario tendría que igualmente responder por estos bienes. Es decir, él no puede evaluar un computador que destinó para su empresa en 100 millones cuando en realidad vale 3 millones, porque tendrá que responder por el precio que él haya establecido. Además, la enajenación de algunos bienes requieren de la escritura pública. Entonces, en este caso deberán seguir el procedimiento adecuado para poder registrarlo como la ley lo dispone. En este caso hablamos de enajenación porque, aunque son bienes que la persona dispone para su propia empresa, se habla como si fueran dos personas totalmente diferentes. Entonces, estas dos ya están sujetas a responder en términos legales en caso de que haya algún problema. En cuanto a las cuotas, el capital deberá ser dividido en partes iguales. Esta división no tiene tanto sentido porque, como hemos hablado, la empresa unipersonal tiene un único socio y este capital será dividido entre este único propietario. Pero de igual manera se hace para establecerlo por escrito, y en caso de que la empresa en un futuro pase a manos de otra persona, esta división no tendrá sentido porque la empresa ya tendrá otros estatutos establecidos. En cuanto a la administración, se deberá especificar cuáles son las actividades que va a poder desarrollar el propietario. En caso de que él desee delegar la administración, no podrá intervenir en ella. Y si no se especifican tampoco las actividades que va a desarrollar este administrador, él podrá realizar todas las operaciones que estén contempladas por el objeto social. ¿Cómo puedo hacer el registro de una empresa unipersonal? Bueno, el registro debe hacerse por medio del documento constitutivo en la Cámara de Comercio. Este registro se puede negar si no se cumplen con los requisitos que se han pedido previamente. La inscripción también requiere que el titular esté presente. Ya en este caso el titular viene a ser el empresario propietario, para que se dé reconocimiento del documento constitutivo. Buenos días, me gustaría saber si la ley exige alguna actividad para poder desarrollar la empresa unipersonal. Bueno, para responder tu pregunta de si la ley le exige algún tipo de actividad a las empresas unipersonales, te voy a recordar una de las ventajas que nos contó Juan hace unos momentos. Una de estas ventajas se basaba en que a ellos no les exigen algún tipo de actividad, ni siquiera tienen que expresar qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos simplemente pueden optar o si quieren desarrollar cuál es el objeto de la empresa, o simplemente decir que van a basarse en actos de comercio ilícitos. Supongamos que yo tengo una empresa unipersonal ya hace bastantes años. Quisiera saber cuáles son las causales de disolución de la misma. Bueno, los causales de disolución. La ley dispone que bajo las siguientes circunstancias la empresa se verá obligada a terminarse. Primero, porque el empresario único o socio así lo decida. Por terminación del tiempo
que se fijó como duración de la misma en el documento de constitución, a menos de que se realice una prórroga documentada por la muerte del único socio, o también si se estipuló en el documento constitutivo otra circunstancia como invalidez o incapacidad permanente, podrá considerarse también como causal de disolución. Por presentarse imposibilidad del desarrollo de las actividades para las que fue creada, también porque una autoridad competente así lo disponga, o al presentarse pérdidas que generen una pérdida del patrimonio o equivalente al 50%. Estos son las principales causas de disolución de una empresa unipersonal. Después de haber constituido y registrado mi empresa unipersonal, ¿puedo aumentar el capital? Claro que sí, el propietario de la empresa unipersonal podrá tanto aumentar como disminuir el capital. Para aumentarlo, el propietario deberá decidir cuáles son los bienes que él desea implementar para la empresa, y esto deberá dejarlo por escrito como si se estuviera constituyendo por primera vez la empresa. Esto con el fin de dejar en una evidencia de los bienes que se están implementando para poder desarrollar la actividad de la empresa. Para disminuirlo, según lo que establece el artículo 145 del Código de Comercio, solo se podrá hacer en caso de que se pruebe que la empresa carece de un pasivo externo, es decir, de préstamos o de un depósito o de una inversión, o también en caso de que después de esta disminución los activos de la empresa representen el doble de lo que representaban los pasivos, y esto también deberá hacerse por medio de una documentación. ¿Las empresas unipersonales tienen algún tipo de restricción? Bueno, respecto a las prohibiciones, en cuestiones legales, las empresas unipersonales tienen dos restricciones. Es el retiro de bienes. El propietario no puede, bajo ninguna circunstancia, retirar bienes para su uso personal o para el uso de terceros, a menos de que estos bienes estén destinados en la repartición de utilidad, pero que esté previamente comprobada. Y la otra es las operaciones con el empresario. El titular de la empresa unipersonal no pueden celebrar contratos entre sí, y tampoco lo podrán hacer las empresas unipersonales que estén bajo el mismo propietario. Me gustaría saber si el capital de la empresa unipersonal puede dividirse. Claro que sí, el capital puede dividirse, y esto lo podemos ver en la cesión de cuotas. Cuando el titular decide cederle estas cuotas a una persona o a varias personas, esto tendrá como carácter una reforma estatutaria. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un cambio en los estatutos, en el reglamento, en las normas, y pues esto deberá estar documentado en un documento escrito y después tendrá que ser inscrito en el registro mercantil. En el caso de que estas cuotas queden a una sola persona, pues la empresa podrá seguir operando como lo hace normalmente, pero si queda ya a nombre de 2 o más personas, tendrá que hacerse posteriormente una conversión a una sociedad. En este caso, si yo tengo una empresa unipersonal, esta empresa podrá convertirse en una sociedad. Respecto a la conversión a sociedad, cuando la cesión de cuotas queda a nombre de varias personas, se deberá dar comienzo a una conversión de sociedad donde se plantean unos nuevos requisitos. Estos nuevos requisitos son: deben elaborar y aprobar unos estatutos sociales, para lo cual los nuevos titulares tendrán un tiempo de 6 meses desde que se inició la inscripción de la cesión en el registro mercantil. Deben celebrar de manera formal, por medio de una escritura pública, los nuevos estatutos acordados y que deberán ser firmadas por los socios. Y también deben inscribir la escritura en el registro mercantil. A continuación, mi colega les comentará más acerca de esta conversión. Después de conocer cuáles son los requisitos para la conversión, cabe resaltar que esta conversión puede hacerse en los dos sentidos, tanto de una empresa unipersonal a una sociedad, como de una sociedad a una empresa unipersonal. Este segundo caso puede verse cuando una sociedad queda reducida a un solo socio. En vez de llegar a la instancia de la liquidación, este único socio podrá convertir esta sociedad en una empresa unipersonal siempre y cuando cumpla con todos estos requisitos. Pero solo hay alguna diferencia en cuanto a los requisitos cuando se hacen estos cambios. Cuando se hace de una empresa unipersonal a una sociedad, ellos tendrán 6 meses para hacer la elaboración de los nuevos estatutos y demás, pero
la inscripción y la escrituración no está establecida dentro de estos términos. En cambio, cuando la sociedad pasa a ser una empresa unipersonal, deberá hacer tanto la elaboración de los estatutos como la inscripción y la escrituración dentro de esos 6 meses. ¿Cómo puedo manejar las utilidades de una empresa unipersonal? Bueno, en cuanto al manejo de las utilidades, debemos saber que estas siempre deberán estar justificadas. ¿Cómo podemos hacer esto? Dentro de los estados financieros de la empresa debemos colocarlas de una manera fiel tanto a los principios de la contabilidad como también a la realidad económica en la que se encuentre la empresa. Además, esto siempre deberá estar bajo la supervisión de un contador independiente de la empresa. Esto para poder crear más veracidad en los resultados. Si quisiera darle fin a mi empresa unipersonal, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, respecto a la liquidación, al estar disuelta sin que se haya hecho lo necesario para evitarlo, la empresa deberá proceder a la liquidación. Actuará como liquidador el empresario mismo o la persona que éste designe a realizar esta labor o la persona que nombre la superintendencia de sociedades a solicitud de cualquier acreedor. Se debe formular un inventario y un balance de la sociedad en el día de disolución con un plazo de 3 meses desde la apertura de la liquidación. Se deben cumplir unos requisitos que son los mismos requisitos que se piden para las sociedades limitadas. Estos requisitos son concluir las operaciones pendientes y las nuevas acorde a las necesidades de la liquidación, cobrar los créditos y pagar las deudas sociales, una llevanza de la contabilidad y su conservación, enajenar los bienes sociales. Se debe informar a los socios y los acreedores del estado de la liquidación. Se debe tener una sustitución de los liquidadores por exceso de duración de la liquidación. Se debe establecer un balance final de liquidación. Se debe dividir el patrimonio social, un derecho a la cuota de liquidación de los socios y también se debe realizar el pago de la cuota de liquidación. ¿Es necesario que las empresas unipersonales estén vigiladas? Bueno, cuando tú te refieres a la vigilancia de estas empresas, nosotros hablamos de revisoría fiscal. Pero en este caso, por la estructura que tienen las empresas unipersonales, el legislador no pide que sea obligatorio la vigilancia de ellas, es decir, no es necesario un órgano de control sobre este tipo de empresas. Pero puede darse el caso en que las empresas unipersonales queden sujetas a inspección, a vigilancia o a control por parte de la Superintendencia de Sociedades, pero solo en casos en que el presidente de la República lo pida. Bueno, después de resolver todas las dudas de los usuarios, procederemos a mostrar un certificado de existencia de una empresa unipersonal que se encuentra en el municipio de Villa del Rosario, pero que se registró en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Juan, a mí también me gustaría conocer sobre este tema y saber cómo es este certificado, para que por favor nos expliques a todos cómo se conforma. Bueno, Sara, tenemos aquí un certificado de existencia y representación legal de una empresa unipersonal que está ubicada en la ciudad de Cúcuta, ¿no? Como podemos recordar lo que explicamos anteriormente, nos pedía unos requisitos como nombre, el objeto, la actividad económica, vigencia, los cuales los vamos a ver reflejados en este certificado. En la primera página podemos encontrar el nombre o razón social de esta empresa unipersonal, podemos encontrar unos datos de ubicación, de número de teléfono, y luego en la segunda página empieza en donde certificamos la actividad económica. Nos piden una actividad principal, actividad secundaria y otro tipo de actividades. También nos certifica la constitución, que fue por medio de un documento privado, nos da la fecha y que fue registrada en la Cámara de Comercio bajo el número tal. Nos certifica la vigencia, que en este caso es una duración indefinida. Nos certifica el objeto social a lo que se va a desempeñar la empresa unipersonal. Nos certifica el capital, que en este caso es 1 millón. Nos certifica también el número de socios. Recordemos que una empresa unipersonal solo tiene un socio, así que por esta razón solo vemos aquí un socio. También nos certifica o nos dice los empresarios o la parte administrativa de esta empresa unipersonal, que viene a ser el gerente, la misma persona o titular, y un subgerente, que viene a ser
un tercero. También nos certifica las facultades o limitaciones. Luego, más adelante, en la última página, nos explica un poco acerca del tamaño de la empresa, que como vemos es una microempresa, y ya con estos requisitos o con estos registros ante la Cámara de Comercio, pues tenemos por sentado que nuestro certificado de existencia y representación legal es vigente, y de esta forma es que se plasma ante esta Cámara de Comercio.